Queridos hermanos y hermanas, hoy nos encontramos ante palabras que han sacudido profundamente a la comunidad cristiana y a la opinión pública internacional. Palabras duras, pronunciadas por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, quien ha expresado una firme condena hacia una reciente decisión tomada por el gobierno ucraniano: la prohibición de la Iglesia Ortodoxa vinculada al Patriarcado de Moscú. Esta decisión ha provocado una fuerte reacción desde el Vaticano y ha agravado aún más las ya difíciles relaciones entre Roma y Kiev. Relaciones que hace solo unos meses se habían complicado cuando el propio Papa habló del coraje de la bandera blanca en relación con la guerra en Ucrania. Las palabras del Papa no dejan lugar a la interpretación. Las iglesias no se tocan, dijo con firmeza. Él lanzó una advertencia fuerte y clara, afirmando que la libertad religiosa no debe ser nunca sacrificada en el altar de la política o de la guerra. Este es un principio fundamental de nuestra fe, hermanos y hermanas, y hoy más que nunca estamos llamados a reflexionar sobre el significado de estas palabras. ¿Cómo podemos reconciliar la necesidad de defender la libertad de culto con los desafíos que plantea un conflicto tan brutal como el que se está desarrollando en Ucrania? ¿Y cuál es el papel de la Iglesia en una situación tan compleja? El Papa Francisco expresó su profunda decepción por la decisión del gobierno ucraniano de prohibir la Iglesia Ortodoxa rusa, una medida que ha generado un gran revuelo no solo en Ucrania, sino también dentro de la comunidad internacional. Este acto ha sido interpretado por el pontífice como un peligroso ataque a la libertad de culto, un derecho sagrado que ningún gobierno debería limitar o violar. Hermanos y hermanas, la libertad religiosa es un pilar de nuestra fe. No solo es el derecho a profesar la propia religión, sino también un reflejo de la dignidad humana, un testimonio de que cada ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, y tiene el derecho de buscar su presencia y consuelo a través de la oración. El Papa subrayó que prohibir una iglesia, por complejo que sea el contexto histórico o político, significa golpear el corazón mismo de la espiritualidad de un pueblo. La prohibición impuesta por el gobierno ucraniano se enmarca en un conflicto en el que, lamentablemente, la religión se convierte en otro campo de batalla. Pero la fe, hermanos y hermanas, no debe ser instrumentalizada para fines políticos. La Iglesia es un lugar de encuentro con Dios, no un terreno en el que se libran las guerras humanas. Y cuando una nación llega a prohibir el culto religioso, existe el riesgo de olvidar la esencia de nuestra humanidad y de nuestra fe. Esta condena pronunciada por el Papa no llega en un vacío. Se produce en un momento de gran tensión entre el Vaticano y Ucrania, tensión que ha ido creciendo en los últimos meses. Recordemos que, hace solo unos meses, el Papa Francisco provocó controversia con sus palabras durante una entrevista con la televisión suiza, cuando habló de la necesidad de tener el coraje de la bandera blanca. En esa ocasión, el pontífice exhortó a Ucrania a considerar la vía del diálogo y la negociación con Rusia, una invitación que muchos en Kiev interpretaron como una sugerencia de ceder, una especie de rendición encubierta. Sus palabras sobre el coraje de la bandera blanca fueron percibidas como una traición por muchos ucranianos, que veían en la resistencia armada la única forma de defender su patria y su libertad. Zelensky y su gobierno respondieron con firmeza, reiterando que no habría ningún compromiso hasta que Rusia retirara sus tropas del territorio ucraniano. El Papa, por su parte, aclaró que su invitación no era un llamamiento a la derrota, sino un llamamiento a la sabiduría, que permite detener la destrucción antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, hermanos y hermanas, las tensiones permanecen. El gobierno ucraniano ha reiterado en varias ocasiones que la Santa Sede debería centrarse en las cuestiones humanitarias y no inmiscuirse en los intentos de mediación entre Kiev y Moscú. La misión del cardenal Zuppi, enviado por el Vaticano para explorar posibles aperturas de diálogo entre las dos partes, no ha dado los resultados esperados, y la distancia entre Roma y Kiev parece hacerse cada vez más grande. Hermanos y hermanas, en este contexto de creciente conflicto, es fundamental recordar el papel de la Iglesia. La Iglesia no es una parte política ni un actor militar. Su misión es más elevada. Es la de promover la paz,
la reconciliación y la justicia. El Papa Francisco, con sus palabras, nos invita a no olvidar nunca el valor de la vida humana y el significado de la libertad. La libertad de rezar, de vivir nuestra fe, de entrar en comunión con Dios, no debe ser nunca comprometida, ni siquiera en las situaciones más difíciles. La condena del Papa hacia la prohibición de la Iglesia Ortodoxa rusa no es un acto de defensa de una comunidad religiosa en particular, sino un recordatorio de la sacralidad del derecho a la libertad religiosa. Cuando un gobierno decide impedir que un pueblo rece, cuando una nación usa la fe como arma política, está recorriendo un camino peligroso, un camino que nos aleja de la paz y la justicia. La libertad de culto, como nos enseña la historia, es una de las primeras libertades que, cuando se niega, conduce a más restricciones y abusos. Queridos hermanos y hermanas, el Papa no deja de recordarnos que las guerras, al final, siempre terminan con un acuerdo. Entonces, ¿por qué no buscar la paz desde el principio? El camino de la negociación y el compromiso no es fácil, requiere un gran coraje. ¿No es este el mensaje que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? ¿No nos invitó a ser constructores de paz, a poner la otra mejilla, a perdonar 70 veces 7? La oración es nuestra herramienta más poderosa. Nos acerca a Dios, nos convierte en instrumentos de su paz y nos ayuda a ver más allá de las divisiones y los conflictos humanos. Cuando rezamos, invocamos la misericordia divina no solo para nosotros, sino también para nuestros enemigos, porque solo a través de la reconciliación podemos esperar un futuro de paz duradera. Queridos hermanos y hermanas, mientras reflexionamos sobre estas palabras, recordemos que la libertad de culto es un derecho fundamental. Es tarea de cada gobierno proteger este derecho y garantizar que cada persona pueda rezar libremente, sin miedo a persecuciones o restricciones. Las iglesias, como dijo el Papa, no se tocan. Son santuarios de fe, refugios para el alma, y deben ser preservados como lugares de paz y reconciliación. Hoy, mientras el mundo enfrenta conflictos y divisiones, estamos llamados a ser defensores de la libertad, embajadores de la paz y testigos vivos del amor de Cristo. Recemos para que la sabiduría divina guíe a los gobernantes de Ucrania y de todas las naciones, para que elijan el camino de la justicia, la paz y el respeto por la libertad religiosa. Que Dios los bendiga a todos, y que su paz reine en sus corazones.